el tema cuando me comentaron para poder hablar de diagnóstico de preeclampsia. Recién yo acabo de escuchar totalmente la presentación del profesor Susan y la verdad es que me encantó porque uno escucha a alguien que realmente ve pacientes hipertensas, que realmente está en la clínica y esa es la verdad, esa es la realidad, eso es lo que hay que hacer y realmente para países como los nuestros, como Paraguay, como Argentina, el poder decir, señores, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que tenemos a mano y estos son los consejos que se pueden dar con los elementos que tenemos, porque son países que tienen mucha diversidad entre lo que sucede quizá en la capital de nuestros países y lo que sucede en los distintos lugares de nuestros países, donde hay una gran diversidad de recursos y gran diversidad de las situaciones sociales. Yo repaso, porque mucho de mi presentación se va a superponer con el doctor que me presidió, pero realmente repasar rápidamente. La preeclampsia es un síndrome, por lo tanto es inespecífico, tiene un conjunto de síntomas, está mucho el resultado de consensos, lo que se dice, por lo tanto mucho de lo que se dice aún no está aprobado por la realidad, porque son consensos que se van agregando. La única realidad es que sin embarazo no hay preeclampsia. O sea, lo que nosotros tenemos que tener sí o sí es una placenta presente, porque toda la situación de la preeclampsia está limitada a esa unión, a ese diálogo que se forma entre ese embrión que llega al útero y que tiene que adaptarse a la circulación materna, a la situación de ese cuerpo materno, el cual desconoce la llegada de este embrión. Y ese diálogo tiene mucho que ver con la inmunidad materna, con la inmunidad fetal, que sí existe, que hoy se está estudiando profundamente, y que el resultado de ese diálogo va a ser que un embarazo tenga una evolución absolutamente normal o que desarrolle la cantidad de patologías que son manifestadas permanentemente. Entonces, ¿de dónde se basa la preeclampsia? En esta inadecuada invasión trofoblástica, en que al haber una mala invasión trofoblástica hay una mala circulación hacia la placenta, y lógicamente, como hay una mala circulación, es una enfermedad del endotelio, de esa capa que recubre todos los vasos sanguíneos de nuestro organismo y que la placenta, el trofoblasto, tiene kilómetros de vasos sanguíneos presentes. Esos kilómetros de vasos sanguíneos hacen que esta situación sea realmente una situación grave. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? En la liberación de estos factores placentarios que se van a estar liberando, va a haber una situación grave, una situación de respuesta inflamatoria importante y lógicamente es la causa principal de todas las manifestaciones clínicas, que el doctor que me presidió lo dijo claramente, claramente. De allí que el diagnóstico de preeclampsia no es un diagnóstico precoz, porque nosotros tenemos un estadio que es un estadio preclínico, o sea, empieza con el embarazo mismo y no sabemos aún si no hay situaciones previas de la embarazada que pueden llevar a que tenga predisposición a tener la preeclampsia. Pero lo que sí es cierto, que en ese momento del inicio del diálogo entre el trofoblasto en la invasión de la pared uterina, en ese estadio preclínico que está entre las 8 y 18 semanas de gestación, es donde toda la placentación deficiente, todo ese estrés oxidativo de la placenta, esa enfermedad subclínica silenciosa, sin signos, sin síntomas, va a manifestarse en la segunda mitad del embarazo, después de la semana 20, en forma clínica. Ahí es donde tenemos la preeclampsia manifiesta, ahí es donde podemos tomar realmente esa cifra francamente aumentada de presión arterial, esos valores que se pueden ir alterando del laboratorio lenta y pausadamente. Entonces, esto que también mostró el profesor que me precedió, en un embarazo normal tenemos un flujo constante, pero en una preeclampsia el estrés oxidativo lo que lleva es ese aumento de la resistencia. Entonces hay flujos pulsátiles y flujos de alta presión. Bueno, no lo tomó específicamente, pero podríamos decir que ¿qué podríamos hacer en esta primera etapa donde no tenemos clínica?
Bueno, y allí apareció el screening entre la semana 11 y 14, donde se agrega estar viendo el índice de pulsatividad aumentado de las arterias uterinas, que sería una transmisión de este aumento de resistencia que se está desarrollando a ese nivel. Y esto podría ser medible, de hecho que es medible, y podría predecir la preeclampsia. ¿Por qué digo podría? Porque no hay un 100%, porque no nos deja tranquilo que haya algunas mujeres en que ese índice sea normal en la semana 12, porque tenemos que esperar que el embarazo avance, tenemos que esperar qué pasa cuando termina placentación alrededor de la semana 20, y allí nuevamente buscamos este Doppler de las arterias uterinas que acompañamos con también el del umbilical, pero fundamentalmente el de las uterinas, y si ahí lo vemos alterado, aunque lo hubiéramos visto normal en la semana 12, esto es importante para hacer predicción y diagnóstico, porque irían casi de la mano. Porque yo cuando veo que ese índice está alterado en la semana 12, digo, oh, caramba, acá está produciéndose una alteración que me puede llevar a la aparición de la preeclampsia. Entonces, de la mano van ambos, predicción y diagnóstico en esta etapa van de la mano. Por supuesto, esta alteración entonces de la placentación, el estrés oxidativo, la enfermedad inflamatoria, y aquí se agrega también que me encantó cómo puntualizó el factor de relajación placentaria. El placenta growth factor es el más importante de los factores, es el factor angiogénico por excelencia, el que va a favorecer el desarrollo correcto de esa placenta. Entonces, quizás para el diagnóstico, no solamente para predecir, porque a mí todo aquello que habla de predicción me da la sensación de que estuviéramos con una bola de cristal tratando de adivinar qué nos va a pasar en el futuro. Nosotros tenemos que unir datos para asegurarnos un diagnóstico y separar fundamentalmente población de alto riesgo de población de bajo riesgo de las embarazadas. Entonces, si pudiéramos medir ese factor de relajación placentaria, el placenta growth factor, el crecimiento placentario, y lo pudiéramos comparar entre el primer trimestre y esa semana 20, seguramente podríamos detectar una alteración porque no logró hacerse una placentación correcta. O sea, tenemos esta primera parte en que todo esto que sucede, toda esta activación inflamatoria, el insulino-resistencia, ¿qué significa? ¿Por qué yo estoy poniendo todas estas respuestas de fase aguda, la insulino-resistencia? Porque también tiene mucho que ver para que se pueda desarrollar una preeclampsia o una hipertensión del embarazo, que lo veremos en clasificación, que la mujer tenga otras situaciones. Habló el doctor del índice de masa corporal. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con la obesidad. Nuestras poblaciones latinoamericanas tienen mujeres bastante obesas, o sea, están con BMI alto, tienen mayor riesgo. Pero como bien dijo el profesor, no solamente las que tienen BMI alto, es un dato más, porque una mujer delgada con un BMI normal o bajo también puede desarrollar preeclampsia, porque tiene que ver con esa implantación del trofoblasto. O sea, son factores que se van agregando. Y estos factores del BMI y de las alteraciones lipídicas de la mujer puede estar relacionado más con el desarrollo de hipertensión en el embarazo tarde en el embarazo, cuando se evidencia más tarde. Entonces, nosotros podemos definir a la preeclampsia como una elevación de la presión arterial que va a aparecer, esa elevación va a aparecer después de la semana 20 de gestación. O sea, nosotros la estamos estudiando, la estamos viendo, la estamos observando y la confirmamos cuando, viniendo con una presión arterial normal, aparece el aumento de presión arterial después de la semana 20. Valor 140 sistólica, 90 de diastólica, es un valor estándar, que hoy tendríamos que bajarlo a 135, 85. ¿Por qué? Para llegar con tiempo. Ustedes saben que la matemática y la biología se llevan muy mal, muy mal. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. Y por supuesto, esta preeclampsia va a tener un montón de elementos que van a actuar sobre el endotelio glomerular, facilitando la caída de proteínas,
por supuesto, también sobre la parte cardíaca, sobre el hígado, sobre la parte neurológica y fundamentalmente sobre todo lo que es la activación de factores que llevan a la trombosis de pequeños vasos a nivel del endotelio y desde ya el impacto hacia el nivel del feto con la restricción de crecimiento intrauterino. Bueno, debido a todo esto, en un momento determinado, se les ocurrió decir alrededor del 2013 que había una preeclampsia precoz y una preeclampsia tardía. Perdón, ahí les voy a decir algo que es muy personal, pero después de casi 40 años atendiendo embarazadas hipertensas, podría decir que si nosotros estamos hablando que la preeclampsia pura, que por definición es específica del embarazo y tiene que ver fundamentalmente con la alteración del trofoblasto, esa preeclampsia, que la llaman tardía, que está por arriba de las 34 semanas de gestación, ese trofoblasto hasta ese momento funcionó normal, hago un signo de interrogación, y ahí se afectó, o es que factores maternos actuaron y lógicamente nos llevaron a un aumento de presión arterial al final del embarazo. Por lo tanto, en mi opinión, preeclampsia tardía no debiera llamarse preeclampsia, debiera llamarse hipertensión tardía en el embarazo. Esto es mi opinión de casi 40 años atendiendo embarazadas hipertensas. Pero bueno, ¿cuál es lo importante? Que lo importante de todo esto es que precozmente en el embarazo produce impactos mucho más importantes. ¿Por qué? Porque empezó cuando el embarazo mismo y cuando llega a la semana 20 y empieza a manifestarse, ya lleva 20 semanas deteriorando el organismo materno. Entonces, esto que es lo importante de todo esto, el riesgo que tiene la hipertensión en el embarazo es que avance hacia preeclampsia, porque preeclampsia significa alteración de factores angiogénicos y antiangiogénicos, impacto endotelial severo, mientras que hipertensión solamente puede ser una hipertensión crónica que la mujer la lleve y no tiene el mismo tipo de impacto que puede tener una preeclampsia. Entonces, como bien dijo el doctor, cuando uno va a hacer diagnóstico, se mezcla, como le decía, con la predicción y una buena historia clínica. Una buena historia clínica significa hacer un raconto de todos estos elementos que le dije desde ya, que haya antecedentes familiares, que de preeclampsia o de hipertensión y diabetes, o sea que estamos hablando de alteraciones de un síndrome metabólico, que eso va a favorecer la hipertensión durante el embarazo o la va a manifestar alguien que ya estaba predispuesto, que no es lo mismo que sea primariamente del embarazo. El antecedente de preeclampsia es porque evidentemente la mujer puede tener elementos que la lleven a todo esto, como les decía, el sobrepeso y la obesidad, o que tenga enfermedades renales, como el lupus, por ejemplo, enfermedades del colágeno y de alguna manera el síndrome tifosfolipídico. Bien, es lo que también mencionó el doctor anteriormente, cuando en 1980 buscaron y encontraron estos factores circulantes, que son los factores antiangiogénicos, el FLIT y las endocrinas. Y como bien les mostraron, todos estos factores que van aumentando y que hacen que los angiogénicos caigan, que es el factor de relajación endotelial, que es puro, puro del endotelio, que lo tiene cualquier de nosotros, mientras, y el placenta de growth factor, que es específico del embarazo. Cuando esto sucede, cuando se produce por todo este estrés oxidativo en la primera parte del embarazo, se va alterando y llega el momento en que esto se altera, ahí aparece ese segundo periodo, como les comenté antes, donde la preeclampsia se hace manifiesta. Y aquí un dato de lo que se sigue investigando. Ustedes dirían, ¿no es cierto? Muchos de ustedes me podrían preguntar, ¿y por qué no buscamos a los factores antiangiogénicos al comienzo del embarazo? No, porque no van a estar alterados. Estudios muestran que los factores antiangiogénicos, perdón, excepto, quizá en mujeres que ya vienen con hipertensión, pero estos factores para el embarazo, primera vez que va a desarrollar una preeclampsia, no están antes de las 20 semanas alterados, acorde a todos los estudios actuales. Y para preeclampsia estarían cambiando, estarían aumentando alrededor de la semana 23. Por lo tanto, pedirlos antes sería, no serviría para el diagnóstico, pero sí, como bien dijo el doctor que me presidió, el placenta growth factor, porque este factor sí puede estar alterado porque ya está afectando
la implantación del trofoblasto desde el inicio del embarazo. Entonces, ese factor es el fundamental, es el más importante de todos, que es el que nos va a marcar que está produciéndose una alteración placentaria y nosotros tenemos que ya estar atentos de lo que puede suceder. Aún, como bien decía, no hay un test fácilmente para poder hacerlo. Entonces, esto de los factores angiogénicos y antiangiogénicos sirven no para la predicción exactamente, porque no es precoz, o sea, no son precoces, son tardíos. Aparecen, como les decía, tardíamente, como bien demostró la alteración que se produce con estos factores, donde lógicamente están mucho más aumentadas en las pacientes que tienen una preeclampsia clínica clarísima, mientras que en las mujeres que son normales, los controles caen ampliamente al final de la gestación, están mucho más bajos y que lógicamente esa diferencia es muy clara. El que está bien aumentado es el placer, el que les gana, digamos, en aumento, porque adapta el embarazo, es el factor de relajación. Entonces, ¿podría ayudar al diagnóstico? Hay kits comerciales disponibles, son caros, no es fácil para nuestros pueblos tener en todo el país pensar en estos kits, pero pueden ser útiles. Aparentemente en una ayuda diagnóstica andarían entre el 80 y el 90%. Me encantó también cuando les hace la recomendación. En lugares pobres, en lugares donde no hay recursos suficientes, en lugares donde no está el equipo de obstetras especializados en alto riesgo, donde desde la clínica, desde la observación, ya puede estar separando la población. Mientras que si llegan a un lugar donde no tienen grandes recursos, donde no hay una clínica, digamos, ya especializada, que ya puede distinguir una paciente que está desarrollando un problema serio, en esos lugares puede ser de utilidad estar viendo estos factores. Pero este trabajo les quiero mostrar y recordar, porque parece que todo lo que estaba pre-internet no existe. 1986, este es un trabajo publicado por nuestro grupo, realmente trabajamos aquí, el doctor Fecina y yo, éramos jóvenes ambos, seguimos siendo, por supuesto, en el cerebro y en el corazón. ¿Y qué hicimos? Buscamos el estándar de presión arterial normal en las embarazadas a lo largo del embarazo. Y esto, que fue publicado en la American Journal of Obstetrics and Gynecology en 1986, sirve terriblemente de ayuda, porque el percentilo 50 de presión arterial sistólica a lo largo de todo el embarazo y el percentilo 50 de presión arterial diastólica nos indica que las embarazadas que terminaron, ustedes miren que tuvimos 1595 después de este trabajo, donde tomábamos personalmente, semana a semana, la presión arterial de estas mujeres que colaboraron, eran primigestas, llegaron a término sin alteraciones, sin enfermedades ni propias del embarazo, ni preexistentes, con embarazos que se desarrollaron absolutamente normales. Ahí llegamos a la conclusión que la presión arterial normal a lo largo del embarazo sería 110, 70, más o menos 15 milímetros de mercurio. Señores, tuvieron que esperar 20 años para hacer un trial y decir cuál podría ser la presión del embarazo. Lo vimos en 1986. Por supuesto, muchas veces en la literatura, cuando escribimos latinos, no son mirados con el mismo interés. Pero esto a nosotros no nos interesa. Seguimos investigando y seguimos adelante. Y ustedes fíjense, en ese momento, nosotros mismos vimos que cuando aumentaba la presión, ya cuando llegábamos 80-85, que estaba todavía dentro de lo normal de diastólica, o disminuye demasiado la diastólica, que son alteraciones de perfusión, se altera el crecimiento placentario. El dato está en ese trabajo, en adendum, haber encontrado presión arterial normal. Pero yo les digo que es de utilidad. Si ustedes sientan a la paciente, la dejan descansar, le toman la presión, van a ver que si tiene una presión arterial entre 110 más menos 70, más menos 15 milímetros de mercurio como máximo, esa paciente tiene bajo riesgo de tener una preeclampsia hacia adelante o ser una hipertensa previa. Entonces, lo importante es ese dato, es tan sencillo, con un buen aparato, como comentaba el doctor, ya nos puede estar ayudando, que no se necesita ninguna tecnología. Y por supuesto tenemos
toda la escenografía de todo lo que pasa. ¿Qué es lo que decíamos en hipertensión en general? Bueno, hablábamos de hipertensión gestacional, que no tenía otras alteraciones. En la cultura, en el pasado hablábamos de preeclampsia, de hipertensión crónica, de hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta y de la eclampsia, que aparte de la diferencia entre la preeclampsia precoz y la tardía, que por supuesto tengo mis observaciones al respecto, el hacer el screening en ese primer trimestre, fundamentalmente los antecedentes maternos, el macabeo físico, fundamentalmente tomar la presión arterial. Por favor, si hay algo que yo le agradezco al profesor Cipros Nicolaides, es que al haber creado este score de la 11-14, los obstetras le toman la presión arterial en el primer trimestre de las embarazadas, ¿no? Y con eso ya tenemos una diferencia importantísima. Lógicamente, se pueden hacer marcadores sanguíneos también, y desde ya eso sería en el primer trimestre. ¿Cuál es la clasificación actual? Que habla de hipertensión anterior al embarazo, bueno, que puede ser crónica, desde ya hipertensión de guardapolvo blanco en enmascarada, y la hipertensión de novo, que sería después de la semana 20 de gestación. Ahí hablan de hipertensión gestacional transitoria. ¿Qué es lo que pasa con el guardapolvo blanco? Son esas mujeres que tienen la hipertensión en el hospital cuando vienen a tomarse la presión y en su casa no. Bueno, sería riesgoso. Nadie le sube la presión porque quiere, por algo. Bueno, la enmascarada es muchas veces la que pasa a veces en la noche, en la casa, y no le pasa en el consultorio, o sea, al revés del anterior. La hipertensión gestacional transitoria puede aparecer en cualquier momento y se resuelve sola. Bueno, todo es motivo de estudio. Y la hipertensión gestacional pura, que no tiene alteraciones de laboratorio, no tiene antecedentes de hipertensión previa, pero ojo, esta hipertensión gestacional puede transformarse. Bueno, diagnóstico entonces, la proteinuria puede estar presente, pero hay que agregarle daños de distinto tipo, para que realmente sea una preeclampsia. Y los diagnósticos aparte se pueden complicar, podemos tener síndrome GEL, podemos tener en los casos severos, y puede utilizarse el control continuo ambulatorio de presión arterial. Está hablando de situaciones que pasan en nuestros países de bajos recursos, bueno, a veces esto no se puede hacer, pero sería útil. Lógicamente, ¿qué entonces tenemos que hacer? Tenemos una historia que seguramente tiene que ver con el origen de la hipertensión, todo se está estudiando, tiene que ver con la inmunidad, tiene que ver con la genética, se sigue investigando eso, pero lo más importante que es hoy, el control de las mujeres, prestar atención, tomar la presión arterial, estar pidiendo los análisis de laboratorio y pensar que nosotros tenemos que evitar, lógicamente, que estas mujeres, no vamos a evitar quizá que haga una complicación, porque no tenemos un remedio para la preeclampsia, pero sí tenemos que evitar que estas mujeres puedan morir. Y de allí, entonces, la heterogeneidad tan grande con los desórdenes hipertensivos del embarazo, hay severidad variable, todavía hay mucho camino por andar, mucho camino, porque hay definiciones que se van cambiando permanentemente, y desde ya el poder seguir estudiando, el poder seguir investigando, y ustedes desde la clínica, el poder localizar la población de alto riesgo, va a favorecer realmente el que disminuya la mortalidad materna. Nuevamente agradezco profundamente la posibilidad que me han dado y lamento no estar compartiendo con ustedes. Quiero muchísimo a mis hermanos paraguayos y los abrazo con todo corazón. Muchas gracias.